Queridos hermanos, el Señor nos presenta en este final del Evangelio según San Mateo, del discurso de la montaña, como la conclusión natural de toda su enseñanza. ¿Cómo sabemos si lo que Jesús hizo es productivo? Si tratamos de ponerlo en práctica. Por eso el Señor advierte a los que lo están escuchando y advierte a todos los que escuchamos su palabra en la tradición viva de la Iglesia, cuando la proclamamos sobre todo en la Eucaristía, en la familia, en las pequeñas comunidades cristianas, tiene la fuerza viva de la revelación de la palabra de Dios, y entonces nos dice que no el que me dice Señor, Señor es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre, el que hace lo que escucha de ese Señor. E inclusive la aseveración de Jesús es tan incisiva que, para que ninguno se confunda, ninguno de los carismas reemplaza el acto de fe personal, el acto de poner por obra lo personal. Dice Jesús que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Los carismas de la primera hora de la Iglesia, los servicios, y podemos tranquilísimamente, porque están en el mismo orden, si agarramos las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles, cada vez que se enuncian los ministerios en la Iglesia, están los ministerios de la profecía, profetizamos en tu nombre, de la expulsión del demonio, los exorcistas, los catequistas, los presbíteros, los obispos. Son ministerios que están en servicio de la comunidad. La vocación, hoy estamos haciendo la misa por las vocaciones religiosas, y entonces, fíjense, estamos obviamente en un sentido implícito pidiendo más vocaciones religiosas, precisamente para ustedes, para esta congregación, para todas las congregaciones, pero como está construida la misa, está hablando de las vocaciones que están llamadas ya, de las vocaciones que tienen que ser un signo para el mundo, porque no basta querer vocaciones. Cada una de las personas singulares que tenemos vocación, tenemos que ser un signo para el mundo. Y el sacerdocio, la vocación religiosa, una vocación laical comprometida en una tarea comunitaria, no son vocaciones para la realización personal, son para el servicio personal y de la persona, ¿no?, del otro. Y como no son una realización personal en el orden mundano, tampoco son una realización personal en el orden sobrenatural. De tal forma que si uno predica excelente pero vive de cualquier manera, en aquel día Jesús dice: no los conozco. Prediqué en tu nombre, yo era muy bueno mileta, yo hacía esto, yo hacía el otro, yo atendía Cáritas todos los días. Apártense de mí los que obran el mal. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que la palabra de Dios entre en lo profundo de nuestro ser, modificar nuestros pensamientos, modificar nuestra voluntad, modificar en definitiva nuestras obras. Y eso lo tenemos de sobra en las lecciones del mundo, cuando la gente no obra como debe, cuando no hay principios, cuando no hay valores, cuando la palabra de Dios no entra, no permea los corazones, las voluntades de los fieles, y se produce el alejamiento, vienen las desgracias. Hoy llegamos en el segundo libro de los Reyes a la caída del Reino del Sur, al único pueblito que todavía conservaba fiel al único Dios. Ayer veíamos con un rey, no veíamos, pero lo comenté en la fiesta de San Juan Bautista, con un rey jovencito, piadoso, que encontraron el Deuteronomio y se dieron cuenta la diferencia de lo que decía el libro, la alianza que habían hecho con el Señor y cómo vivían, y tuvieron unos 30 añitos de paz. Pero esos 30 añitos de paz pasaron, y ya desde la semana pasada, que quedamos en el 721 con la caída del Imperio del Norte, del Reino del Norte, hoy cae el Reino del Sur, casi 120 años después. En el año 539, las tropas de Nabucodonosor vencen el rey Joaquín, que no había hecho lo que agrada al Señor, réprobo. Entonces se lleva lo mejor de Jerusalén y pone a un rey títere,
hace de Cías, que le cambia el nombre, pone un rey títere y lo mejor se lo lleva. Es decir, las ciudades, consciente o inconscientemente, cuando se alejan de los verdaderos valores, de los principios morales, que evidentemente son lo que constituyen los actos verdaderos de las personas, las ciudades, las comunidades, las personas individuales nos exponemos a la ruina. No es que Dios nos castiga en el sentido de que a propósito, mira, vas bien, pero como yo soy un Dios un poco malito, te voy a castigar un poquito a ver cómo reaccionás. Como si estuviéramos en un laboratorio y en una cajita nos está probando. No, Él nos muestra el camino, como lo dice la misma ley, el Deuteronomio. Delante de ti pongo la vida y pongo la muerte, pongo el bien y pongo el mal. Estirá la mano y hacé lo que querés. Por eso, en este día que terminamos el Sermón de la Montaña, le pedimos al Señor que toque nuestro corazón para que entendamos, para que aprendamos a buscar la verdad, para que trabajemos en las obras, en los pensamientos, en los sentimientos, para que trabajemos la verdad. Acuérdense mis delirios, que yo cuando predico cada tanto vuelvo a repetir un montón de cositas. Una de las cosas que repito siempre, y con esto termino, es que la gente a veces se pregunta las cosas de una manera errada, y por lo tanto, aunque tenga curiosidad y aunque se responda, después las cosas le salen mal, porque no hacen la pregunta correcta. Entonces la gente muchas veces cuando te cuenta algo, te pregunta, no solamente la gente común, me ha pasado con hermanos sacerdotes que me preguntan, te cuentan algo, hice tal, y yo los quedo mirando, no porque me parezca mal o bien, sino porque estoy mirando a ver si sigue algo más, trato de escuchar cuando me preguntan algo. Y entonces me miran y me dicen, ¿está bien? No es la pregunta correcta, está bien. La pregunta correcta es verdadero o falso. Cuando vos exponés lo que hiciste, la primera pregunta que tenés que hacer es si es verdad o falso. Y después si está bien o está mal, porque eso dependerá de la conciencia moral que vos tengas. Pero aunque vos tengas una conciencia buena y por tanto con buenos motivos tuyos hiciste tal o cual cosa, si eso que hiciste no es verdadero, tarde o temprano eso va a estar mal, para vos y para los que lo hiciste. Entonces la primera pregunta fundamental de nuestra vida, esto que digo, esto que hago, esto que pienso, ¿es verdadero o es falso? Y después sí lo moral, pero eso en la confesión o cuando en la misa nos arrepentimos de los pecados, ¿qué intención tuve? Porque inclusive una obra buena puede ser mala, desde el punto de vista del bien y el mal. Por ejemplo, si doy limosna, no para ayudar, sino para que digan, uy, qué bueno que es el padre Alejandro, cómo quiere a los pobres, el hecho de dar limosna es bueno, al pobre le va a resultar, pero moralmente a mí no me va a resultar, ¿no es cierto? Pero el hecho de dar algo al que lo necesita es verdadero y funciona. ¿Ven que no es lo mismo que esté bien o que esté mal a que sea verdadero o que sea falso? Las cosas verdaderas, aun cuando las haga con mala intención, resultan. En cambio, las cosas falsas, aunque las haga con buena intención, no resultan. Y a veces hay que lamentarse, cuando nos pasan esas cosas como sociedad, como grupo, como individuo, hay que lamentarse, inclusive a veces, como nos decía el Salmo 78, derramaron sangre como agua, nadie les daba sepultura a los cuerpos, fuimos el escarnio de los vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodeaban. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para escuchar su palabra y sobre todo para tener el valor de hacerla, sabiendo que somos imperfectos, que somos frágiles, pero queremos ser buscadores de la verdad y del bien. Rezamos por las vocaciones que están, para que sean fortaleza, para que sean signo ante el mundo, y pedimos también que el Señor envíe muchas vocaciones a las congregaciones religiosas, a los seminarios y también a las parroquias y comunidades para que tengamos laicos y laicas valerosas que quieran vivir la palabra de Jesús. Que así sea.